Hola, buenas tardes. Mi nombre es Junior Fuentes, soy del programa de Ingeniería Industrial de la UNAD. Aquí tengo mis credenciales. En el día de hoy voy a explicar voy a responder unas preguntas con respecto a la utilización del siguiente emulador o simulador virtual de la UNAD. Estas van a ser las preguntas. Estas son las preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es el comportamiento de la energía cinética y potencial en los puntos más altos de la pista? Debo justificar. Segunda pregunta: ¿cuál es el comportamiento de la energía cinética y potencial en el punto más bajo de la pista? También justifica la respuesta. ¿Cuál es el comportamiento de la energía total en toda la pista? Justifique su respuesta. Aquí nos piden una serie de pasos. El paso A: entrar en el laboratorio, en el entorno, escoger la opción intro. Luego hacemos el paso B, que es lo que ya hicimos ahorita, graficar todos los pasos que nos exigen. El paso C: realizar los siguientes movimientos y responder las preguntas con base a lo que nos exigen. En este caso ya tenemos aquí esta parte aquí adelantada, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos todo listo y le vamos a dar en... Vamos a pausar, ubicamos al sujeto y respondiendo a la pregunta 3, que nos exigen cuál es la energía total, nos damos cuenta que la energía total es igual. Para la pregunta 1 nos exigen a mayor altura qué energía, cuál es el comportamiento de la energía potencial y cinética o cinética y potencial en el punto más alto de la pista. En este caso, en el punto más alto la energía potencial está un 100%, mientras que la cinética no existe. Ahora vamos a darle play y el sujeto en cuestión hace su recorrido y notamos, para responder la pregunta 2, notamos que en su punto más bajo, en este caso no, la pregunta 2 consiste en eso: ¿cuál es el comportamiento de la energía cinética y potencial en su punto más bajo de la pista? Bueno, respondiendo a la pregunta 1 y 2, le doy respuesta. En el punto más bajo, la energía que domina es la energía cinética, en su punto más bajo. Para la pregunta 3 dice: ¿cuál es la energía total? La energía total es la misma, no cambia del punto A al punto B, el recorrido del sujeto, la energía total no cambia, es la misma. Ahora, si le seguimos dando play, en el punto más alto, para la pregunta 1, la energía potencial está a un 100%, mientras que la cinética no existe. Bueno, habiendo dado respuesta a estas tres preguntas que aparecen aquí, vamos a leer nuestra respuesta un poco más justificada. Con los datos suministrados, habiendo realizado el ejercicio correspondiente, procedemos a responder sobre el comportamiento de la energía potencial, es decir, la patinadora realiza el movimiento y la energía potencial aumenta, esto debido a su campo gravitacional perpendicular a una fuerza contraria, pero evidenciado que en este fenómeno se nota cuando se encuentra en su punto más alto. La energía cinética es neutral y contraria, cambiando su objetivo a función cuando el sujeto en movimiento pierde altura. Ambas fuerzas se invierten, obviamente. Al subir, la potencial aumenta y la cinética no existe. Cuando llega en su punto bajo, la cinética llega en su punto alto y la potencial no deja de existir, que es la respuesta a la pregunta 2. La pregunta 3 es neutral, ya que su fuerza total no cambia cuando está alta el sujeto o cuando está en la parte baja, no cambia. Respondiendo a la pregunta 4, que nos exigen sobre el efecto de la gravedad y movimiento de las energías, justifique su respuesta. Aquí nos vamos al punto C, donde nos exigen tres momentos. En el recuadro de gravedad debemos escoger los tres momentos: gravedad poca, gravedad media y gravedad grande, donde debemos colocar el patinador y vamos a mirar el comportamiento, y con base a esa información vamos a darle respuesta al movimiento del patinador y los cambios que se encuentran de la energía y la rapidez del patinador en la respuesta de la tabla 1. Bueno,
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reiniciar. Vamos a colocar todo de nuevo. Pausamos. Colocamos al sujeto en el punto inicial y vamos a calcular aquí la gravedad en poca y vamos a darle en play. Rapidez muy lenta al principio. Energía potencial muy poca. Energía cinética muy poca, y en la medida que el sujeto avanza la energía cinética aumenta. Y en la medida que el sujeto sigue subiendo la energía potencial aumenta y la cinética queda en 0. Rapidez 0.8. Dando respuesta podemos decir que mientras más masa, mientras más grande sea la gravedad, mayor será su velocidad. Es decir, mientras el sujeto tenga mayor peso, desde luego su velocidad aumentará. En este caso su gravedad es poca. Ahora vamos a realizar los siguientes cambios. Dejando igual la tabla, vamos a colocar la gravedad en media y vamos a darle play. Vemos que la velocidad inicial aumenta mientras que la velocidad final es más lenta. Podemos repetir. Miramos el proceso. La velocidad inicial es rápida, pero la velocidad final es neutra. O sea, es poquita. Y cuando llega en su punto más bajo, podemos notar que la cinética siempre está alta y la potencial es nula. ¿Qué sucede el mismo fenómeno cuando el sujeto está en su punto más alto? La energía total aún se conserva, no sucede nada. Y si la colocamos en gravedad grande, en el tercer ítem, vemos que mientras más grande la gravedad sea, mayor será su velocidad o menor será su velocidad. Vemos un cambio muy radical en el ejercicio. Vemos una rapidez muy alta cuando llega en la parte más baja. Lo más alto que puede llegar es de 16.6 metros por segundo. Vemos que hay un cambio drástico pero constante de ambas fuerzas, mientras que la total se mantiene. Entonces, ¿cuál es el efecto de la gravedad en el movimiento y de las energías? Justifique su respuesta con una base teórica. El efecto de la gravedad se justifica así: mientras más grande sea la gravedad, mayor será su velocidad, en lo que experimenta el sujeto a prueba al descender de la pista. El efecto de la energía es que cuanta más energía se emplea en un movimiento con respecto a la gravedad absoluta, mayor será su gravedad. Al contrario, cuando la gravedad es menor, tanto la fuerza y la energía como su fricción será menor, ya que el cuerpo se sentirá más liviano. Desde luego, aquí tenemos una gráfica para justificar con una fórmula en que consiste la fuerza gravitacional basada en una ley de Newton. Pregunta 5. Sobre el tema de fricción. ¿Cuál es el efecto de fricción en el movimiento y en las energías? Justifique su respuesta. Aquí hay también, al igual que la gravedad, hay 3 momentos: poca fricción, fricción media y fricción alta. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a reiniciar. Cuadrícula, energía, rapidez y gráfica circular. Vamos a utilizar con poca fricción. Pausamos, ubicamos al sujeto. Con poca fricción vamos a mirar el comportamiento. Energía potencial en su punto. Aquí notamos que mientras desciende la energía es cambiante y es fluctuante. Ahora, con fricción media vamos a notar que el tiempo de recorrido es menor, pero se activa la energía térmica y la cinética también, al igual que la potencial. Vemos un cambio, se activa.
ubicamos el sujeto en la parte alta y activamos la fricción alta. Notamos que aquí en la fricción media, dando respuesta, la energía térmica aparece en movimientos del sujeto, quedando por encima de esta hasta que el sujeto se queda quieto. En la fricción alta se presenta cierta similitud, pero con menor tiempo de ejecución. La fricción alta hace que la fuerza cinética y potencial sean abordadas por la energía térmica. Aquí tenemos una ecuación y tenemos una para justificar la respuesta. Entonces aquí vamos y notamos que las fuerzas fluctúan, pero la energía térmica, en la medida que el sujeto pierde velocidad, la energía térmica aumenta. ¿Ves? Mientras que las otras energías pierden su ley. Para la pregunta 6 nos exigen también 3 momentos. Con mi masa en este caso es de 35 kilogramos. Luego nos piden que dividamos esa masa entre 2, redondeando me da 18. Y luego que la dividamos entre 3, redondeando me da 12 kilogramos. Entonces, es decir, que para una mayor fuerza de movimiento se requiere un mayor peso dependiendo de cada fuerza gravitacional aplicada. Aquí hay una fórmula, acá tenemos otra gráfica y vamos a poner el ejemplo en cuestión. Reiniciamos, cuadrícula, energía, rapidez y gráfica circular. Aquí nos exigen la masa, en este caso mi masa de 35, ubicamos 35, ubicamos y notamos una fuerza constante de tiempo normal, fuerza cinética constante y la fuerza total se mantiene. Ahora nos exigen que dividamos, en este caso me da 18, ubicamos al sujeto y seguimos. Tiempo de ejecución normal, cinética y potencial muy bajitas, pero igual sigue todavía siendo constante. Ahora nos piden que la dividamos entre 3, que eso me da un total de 12. Y damos ejecución. Y vemos que la energía cinética y potencial bajan demasiado. O sea, drásticamente hay una baja muy notoria. Entonces, dando respuesta, redondeando cifras, notamos que las fuerzas trabajan con menor movimiento ya que su peso es menor. Al igual que la de 12, podemos ver que las fuerzas siguen disminuyendo. Aquí ya habiendo explicado esto, voy a proceder a colocar mi pregunta para que mis compañeros la puedan responder. ¿Qué es la ecuación? ¿Qué es la ecuación? En este caso voy a borrar aquí. ¿Qué es la ecuación de Bernoulli y cómo se aplica? Muchísimas gracias por ver mi video. Hasta la próxima.